Hola, soy Javi y vengo a presentarte unos resúmenes de Los Seres Olvidados, una saga de libros que podrás encontrar en Amazon. Si te gustan las aventuras y las emociones, no dudes en conocer a estos personajes. Te sorprenderán. Disfruta las narraciones y nos vemos pronto. Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en una figura, realmente singular, sacada directamente de Cortal, el titán de la llama silente. Vamos a explorar la historia de Cortal, un personaje que, la verdad, es fascinante, y su camino nos hace preguntarnos mucho sobre qué es el poder y también qué es el silencio. Claro. Para entender a Cortal, yo creo que es fundamental entender primero a su gente, los Utaram. A ver, son gigantes de piedra desierta, una raza muy antigua, forjada, imagínate, en la dureza más extrema. Montañas heladas, glaciares eternos, toda su cultura gira en torno a la resistencia, la permanencia. El honor, medido en milenios, ¿sabes? No en palabras que se lleva el viento. Para ellos, la solidez, eso es todo. Y justamente por esa devoción a lo sólido, a lo permanente, tienen una regla cultural que es casi una ley física para ellos. El rechazo total a la magia. Una aberración, una trampa para los débiles, una desviación de la fuerza natural que viene de la tierra, de la piedra, una muleta, para los que temen ser incapaces. Pero claro, aquí viene la gran paradoja, ¿no? La que da inicio a todo esto. Resulta que incluso entre los Itarán, tan opuestos a lo arcano, pues nacen individuos con una conexión innata visceral con la magia. Y ojo, no son magos de estudiar libros y grimorios, son hechiceros. La magia es parte de ellos. Y Cortal es uno de esos. Su nacimiento, de hecho, bajo un eclipse triple muy raro, ya se interpretó como un mal presagio. Un presagio que se confirmó. Bueno, de forma espectacular y terrible, por lo que cuentas. Siendo todavía joven, en una explosión de poder que fue totalmente involuntaria, derritió un glaciar milenario. Un glaciar que era un símbolo sagrado de permanencia para su tribu, lo redujo a un torrente de agua furioso, delante de todos. Imagina el shock cultural, ver un pilar de tu identidad disolverse así, en un momento por algo que consideras antinatural. Claro, la consecuencia fue inmediata. Estaba dictada por la ley ancestral Utharam. La magia y los gigantes no pueden coexistir. Punto. La sentencia fue el destierro. Pero no un destierro cualquiera, sino uno absoluto. Llevaron a Cortal al borde de Carnorf, el llamado Abismo sin fondo, un sitio del que se supone que nadie vuelve. Y lo arrojaron al vacío. Su tribu le dio una única palabra como epitafio: olvido. ¡Qué final más terrible! Pero bueno, como sugiere el título del libro, El titán de la llama silente, el olvido no fue su destino final, ¿verdad? Nuestra exploración de hoy va a seguir precisamente ese viaje, desde ese rechazo total. ¿Cómo sobrevive alguien así, en un lugar diseñado para borrar la existencia? ¿Y qué tipo de poder puede nacer del silencio forzado, de la resonancia interna en un mundo que odia lo arcano? Esa es la pregunta clave que intentaremos desentrañar. Exacto. Su historia realmente empieza ahí, en esa caída, en Carnorth, que no era solo un precipicio físico, era como un juicio en sí mismo, un almacén de los errores olvidados del mundo, un reino de oscuridad y un silencio que oprime. Pero contra todo pronóstico, sobrevive. Las fuentes sugieren que no fue solo su resistencia a Utaram, sino también una conexión instintiva con algo que tocó antes de que lo desterraran, el corazón de piedra viva,
un cristal oscuro que encontró en la caverna de los ecos. Y en esa oscuridad total, ¿cómo empieza a aprender? No hay maestros, no hay libros, ¿cómo? El aprendizaje es interno, casi como en sueños. El abismo le habla, pero no con palabras, ¿sabes? Sino con ecos, ecos de memorias antiguas atrapadas allí. Visiones de batallas de titanes olvidadas, pactos sellados en hielo eterno, formas primigenias de hechicería. Empieza de forma instintiva a tallar runas en las paredes del abismo, runas que no copia, sino que siente. Aprende a controlar su temperatura interna para no congelarse, a generar una luz débil desde su propia piel. Es un despertar forzado por la necesidad más extrema. Pero mencionas que no estaba solo del todo. ¿Encontró algo o alguien más allá abajo? Sí, a Ulkarn, el vigía sepulto. Una conciencia ancestral tremendamente poderosa, pero atrapada en lo más profundo de Karnorth. Ulkarn intenta tentarlo, claro. Le ofrece poder a cambio de que le sirva como recipiente, como vía de escape. Vamos, cambiar una prisión por otra. Y aquí vemos ya una primera muestra de su carácter, ¿no? En lugar de aceptar el poder fácil, ¿qué hace? Lo rechaza. Y no solo eso, sino que responde con un acto de desafío mágico instintivo. Canaliza esa magia bruta que apenas empieza a entender, amplificada por el corazón de piedra viva, y la libera en un grito rúnico silencioso. Una onda de choque mística. No libera a Ulkarn, pero agrieta su prisión. Es fascinante, porque demuestra una voluntad propia muy fuerte, incluso estando totalmente aislado. Y de esa confrontación obtiene algo tangible, ¿verdad? El fragmento de Pulsar. Exacto. Al caer de la prisión agrietada, este fragmento, que era parte de un sello antiguo, le da una nueva capacidad. Invocar ondas sónicas controladas, con gestos, sin necesitar la voz. La piedra responde a su intención. Se convierte en su primer foco mágico consciente, un resonador rúnico. Es el primer paso de esa magia bruta interna hacia algo que puede dirigir hacia afuera. Y con esta nueva habilidad, pues logra lo imposible. Salir de Karnorth. El cómo exactamente, sigue siendo un misterio en las fuentes, pero emerge. Cambiado sin duda. Sí, emerge años después. Hay leyendas de viajeros del norte que hablan de una figura colosal, cubierta de runas brillantes, silencioso, pero cuya presencia ya resuena. El mundo exterior empieza a percibirlo, aunque él no hable. Es el silencio que empieza a hacerse oír, por así decirlo. Pero el mundo exterior no es precisamente amable. Su viaje lo lleva a las llanuras de ceniza del Sul, y ahí su nueva habilidad no le salva de caer en manos de los cazadores de tramas. Un grupo temible. Esclavistas especializados precisamente en eso, en capturar y neutralizar a usuarios de magia. Usan redes de plata negra y otras técnicas que apagan sus runas, lo paralizan, y termina encadenado en una caravana prisión móvil, con su poder anulado. Parece un regreso a la impotencia total, pero es justo ahí, en esa impotencia, donde encuentra una influencia clave. Lier. Esto me parece un punto de inflexión crucial. No aprende de un hechicero poderoso al uso, para nada. Lier es un anciano frágil, casi moribundo, y su magia es todo lo contrario a la fuerza bruta Utharam, o incluso a las ondas sónicas de Kortal. Su poder está en frecuencias sutiles, chasquidos rítmicos con los dedos, pulsos casi imperceptibles, zumbidos graves. Es una magia de ritmo, de compás, de silencio entre las notas. Y aquí, Kortal rompe su silencio autoimpuesto, ¿no es así? Sí, y Lier le responde, pero no con explicaciones, sino con ritmo, noche tras noche. En esa jaula diseñada para anular la magia, Lier le enseña a sentir la vibración inherente de las cosas, a mover su propia energía mágica sin manifestaciones externas obvias, a encontrar el poder en la cadencia, en la pausa. Es una redefinición completa de lo que Kortal entendía por magia hasta entonces. Es fascinante cómo el poder aquí no es grandilocuente, sino sutil, casi secreto. Y Lier le transmite algo más, algo peligroso. Sí, Lier se está muriendo, consumido por un pacto antiguo para contener un fragmento de una canción prohibida. Una melodía arcana capaz de desgarrar la realidad si se libera con la intención adecuada. Y en secreto le transmite a esa melodía rota a Kortal. Un legado peligroso y muy poderoso. Y ese legado se desata de forma trágica. El líder esclavista Khal Ruk ejecuta a Lier. Justo delante de Kortal, Lier muere con un último suspiro que es casi un compás final disolviéndose. Pero dentro de Kortal, algo se rompe, y a la vez se libera.
La melodía heredada no muere con Lier, sino que estalla desde su interior. Rompe la jaula y su magia cambia radicalmente. Ya no son solo ondas sónicas. Ahora cada paso suyo es como un tambor de guerra. Su piel pulsa con ritmos luminosos. La música se convierte en su arma. Desata lo que las fuentes llaman una masacre rítmica. Suena aterrador, pero también artístico, quizá. Es una descripción bastante adecuada, sí. No es violencia caótica. Los captores caen ante golpes que no ven, ondas de vibración internas que los destrozan desde dentro. Todo sincronizado con un ritmo implacable. Karl Ruck intenta detenerlo con su lanza antimagia, pero la melodía de Kortal crea una barrera resonante que es impenetrable. Finalmente, con un golpe al suelo que parece detener el tiempo un instante, Kortal pone la palma en el pecho de Karl Ruck, un único acorde silencioso pero vibrante. Y el tirano implosiona. Una demostración de poder brutal, sí, pero nacida del dolor y de una conexión profunda con su maestro. Y obtiene algo más de esta confrontación. La túnica del ecosellado, que era de Karl Ruck, reconoce a Kortal como nuevo dueño y se adapta a él, amplificando su recién descubierta hechicería rítmica. Y algo significativo, no llora por Lier en el sentido tradicional, pero le construye una tumba con piedras que cantan con el viento, una estela vibrante. Su poder ahora es un cántico complejo de dolor, liberación y memoria. Con este nuevo poder rítmico, y guiado por pistas que le dejó Lier, llega al templo del compás silente. El nombre ya sugiere una conexión con su camino, ¿eh? Totalmente. Un templo construido por una orden olvidada que creía que la magia más pura no estaba en el estruendo, sino en el silencio estructurado, en el ritmo que subyace al universo. El templo mismo es una prueba. Pasillos curvos que te desorientan si no sigues el compás correcto, inscripciones que danzan visualmente, trampas sónicas. Y en el centro busca una reliquia, el bastón del lamento doble. Pero tiene que enfrentarse a un guardián un tanto peculiar. El eco del primer ruido. Una entidad que no ataca directamente, sino que refleja e invierte perfectamente cada hechizo rítmico que Kortal lanza. Cualquier intento de fuerza bruta es inútil, se vuelve contra él. Vaya. ¿Y cómo supera eso, si no puede usar su nueva fuerza? Pues aquí vemos otra evolución. Comprende que no puede ganar combatiendo el eco con más ruido. Cierra los ojos, recuerda a Lier, y en lugar de lanzar hechizos, empieza a marcar un ritmo interno, simple, con golpes suaves en su pecho, con su respiración controlada. Una melodía del alma, podríamos decir, sin nada de agresión. Y el eco se detiene, se disuelve en el silencio del templo. Qué interesante. No vence por la fuerza, sino por la introspección, por la calma. Y obtiene el bastón. ¿Qué poder le da? Oste. Cada lamento que conjura con el bastón añade un eco de esa tristeza, de esa ruptura, a su propio ser. No hay poder sin un precio, ya sea emocional o espiritual. Es una herramienta poderosa, sí, pero que profundiza su melancolía inherente. Esta dualidad, el poder que crece y el coste interno, lo lleva a Surnkeil, el valle donde el mundo olvida. ¿Qué busca allí? Comprensión. Quiere entender los límites de su poder y quizá encontrar una forma de manejar esa resonancia melancólica. Pero allí se enfrenta a algo mucho más aterrador que un eco, el devorador de ritmos. Solo el nombre ya impone respeto. ¿Qué es esta criatura? Una entidad primigenia, anterior al lenguaje y al sonido articulado. Su naturaleza es aterradora. No solo es inmune a la magia sonora o rítmica, sino que la consume activamente. Y al consumir el sonido, consume también la memoria asociada a él en quien lo emite. Eso es terrible para Kortal, cuya magia en ese momento está tan ligada a la memoria de Lier. Exactamente. Lanza un poderoso estallido rítmico con el bastón, y la criatura simplemente lo absorbe. El ataque desaparece, y con él, Kortal siente cómo se desvanece el recuerdo vívido de Lieg. Es un dolor agudo, una desesperación muda. Sus ritmos, su música, son inútiles. Peor, se convierten en alimento para esta abominación que es la personificación del olvido absoluto. Parece una derrota inevitable. Si su principal herramienta y fuente de poder es contraproducente, ¿qué puede hacer? Cae de rodillas, sí, pero no es una derrota final. En ese momento de desesperación, recuerda una lección implícita del abismo de Karnor. Antes del sonido existe la intención.
Se da cuenta de que depender de la manifestación externa, el ritmo, el sonido, es una limitación. ¿Y qué hace? Intenta un ritmo diferente, más sutil. No, hace algo radical. Clava el bastón del lamento doble en la tierra y en un acto supremo de renuncia y de voluntad pura, lo rompe. Rompe su herramienta mágica. ¿Pero por qué? Porque entiende que la herramienta se ha vuelto una jaula. Al romperlo, libera una disonancia silenciosa, una onda de pura intención despojada de vibración audible, tan fundamental y caótica que el devorador no puede procesarla ni consumirla. Es una explosión sin sonido, energía pura que ataca la naturaleza misma de la criatura. No es magia como la conocía, es la afirmación de la voluntad sobre la forma. Una apuesta increíble, que funciona. El devorador se deshace, incapaz de asimilar esa anomelodía. ¿Y qué queda? Un fragmento de la criatura deshecha, un cristal opaco, oscuro y completamente mudo. Cortal, siguiendo su instinto, lo toma y se lo incrusta en el pecho. Justo donde antes vibraban sus runas Utaram, y luego la túnica del eco sellado amplificaba sus ritmos. Y esto marca otra transformación fundamental en su poder, ¿no? La más profunda hasta ahora, diría yo. Con ese cristal mudo en su pecho, por primera vez puede conjurar magia sin vibración externa, sin sonido, sin ritmo perceptible. Es una magia que emana directamente de su intención, de su voluntad profunda. Ha perdido su herramienta física, la memoria asociada, sí, pero ha ganado acceso a una forma de poder mucho más esencial, más silenciosa y quizá más poderosa. Este nuevo poder, nacido del silencio absoluto y la intención pura, parece cerrar un círculo. ¿Qué hace con él? Pues siente la llamada de su origen, decide regresar a su tribu, la del canto de granito. Un acto muy valiente, considerando que fue desterrado y condenado al olvido. ¿Y cómo lo reciben? ¿Lo reconocen siquiera después de tanto tiempo? No al principio. Para la tribu el destierro significaba olvido literal, ¿recuerdas? Ven a un gigante extraño cubierto de símbolos desconocidos, las cicatrices rúnicas, el cristal, con un aura de poder que les resulta ajena, aterradora. Es un intruso. Pero hay alguien que sí ve más allá de las apariencias. Y Haldra, la anciana matriarca de la tribu. Su memoria es más profunda que las leyes escritas en piedra. No pronuncia su nombre olvidado, pero ve la verdad en sus ojos, la conexión con la piedra. Y le extiende una mano, en una silenciosa invitación. Ve conocimiento antiguo en él, no la amenaza que otros perciben. ¿Y cómo se reintegra a Cortal? Intenta explicar su viaje, todo lo que ha pasado. No con palabras. Intenta reconectar mediante actos. Ayuda en las tareas de la tribu, mueve rocas enormes con facilidad, demuestra una sabiduría silenciosa sobre la tierra que resuena con las viejas costumbres. Y Hiadra le habla de la historia perdida de los Utharam y él escucha, absorbiendo la cultura que le fue negada. Es una reintegración paciente, basada en la acción y la escucha mutua. Hasta que llega una prueba definitiva. Una amenaza ancestral para la tribu. Una serpiente colosal de escamas de obsidiana, un terror inmemorial para ellos. Los guerreros más fuertes se quedan paralizados por el miedo ancestral, y Cortal avanza solo. El cristal mudo en su pecho empieza a vibrar, pero con una energía concentrada, interna. ¿Y cómo la combate? ¿Con esas ondas de fuerza silenciosa que mencionabas? Ni siquiera eso es perceptible externamente. Las fuentes lo describen como que susurra con el alma una melodía sin sonido, una pura intención de deshacer. Las escamas de la serpiente empiezan a resquebrajarse desde dentro, afectadas por una resonancia invisible y fundamental. Con un último pulso de voluntad concentrada, la criatura se deshace en polvo, borrada por una nota final de silencio absoluto. Eso tiene que cambiar la percepción de la tribu radicalmente. De miedo a... El miedo se transforma en asombro rebelente. Y Sholra entonces lo confirma, declarando: Cortal ha regresado, las piedras viejas le han cantado, es la verdad de nuestra sangre. Y en ese momento de aceptación, Cortal, el titán silencioso, rompe su silencio autoimpuesto en su lengua natal por primera vez desde su juventud. ¿Qué dice? Su nombre. Reclama su lugar, algo así. No. Grita un solo nombre, el de su maestro olvidado. Lieger. Es un lamento, una afirmación de su viaje, de su memoria recuperada, de quién es ahora gracias a esa conexión. La reconciliación es completa. Y no por demostrar poder Utraharam, sino por aceptar la totalidad de su ser, incluyendo la magia y el legado de Liger. Es un momento
increíblemente poderoso. Su viaje personal parece culminado ahí, pero claro, el mundo exterior tiene sus propias estructuras de poder. Y era inevitable, choca con el cónclave de Brinzal. Sí, los guardianes autoproclamados de la magia correcta, la regulada. Para ellos, la hechicería silenciosa, intencional, incontrolable de Cortal, es una anomalía peligrosa, una disonancia en el orden mágico establecido que tiene que ser contenida o eliminada. Lo convocan a un supuesto juicio. Donde Thirion, el gran maestro, lo acusa directamente de ser un agente del caos. Exacto. Lo acusa de desafiar las leyes de la magia, de no tener linaje ni método reconocible. La respuesta de Cortal no son argumentos, es un pulso silencioso de energía pura. 30 magos del cónclave lanzan hechizos de supresión a la vez, intentando anularlo. Una demostración de fuerza organizada contra un solo individuo. ¿Cómo responde Cortal a eso? Pues aquí aplica todo lo aprendido. No se trata de fuerza bruta contra fuerza bruta. Escucha la compleja sinfonía de hechizos con todo su ser, con esa percepción nacida del silencio, y los intercepta con una anulación silenciosa y precisa. Es como si introdujera la nota perfectamente disonante que deshace cada conjuro antes de que se complete. Los magos ven su magia desvanecerse en la nada, se quedan aterrados. Thirion, desesperado, lo acusa de que su magia es un vacío, una negación. Pero Cortal finalmente habla. Sí, y su voz resuena con una autoridad que parece venir de las montañas y del abismo a la vez. Dice, no, no es vacío. Es el ritmo de la verdad. Esa frase no es un conjuro, es una revelación que sacude los cimientos del cónclave. Thirion cae de rodillas, no por un ataque, sino por la confrontación con una verdad sobre la magia que no pueden comprender ni controlar. Y Cortal no se queda a gobernar, ni a imponer su visión. Simplemente se va. Ha plantado la semilla del cambio. Su victoria no fue una conquista, fue una demostración de que existe otra posibilidad. Deja al cónclave lidiando con esa revelación. Pero Thirion no puede aceptarlo. Y esto nos lleva a la última confrontación de la que hay registro. Claro, incapaz de comprender o aceptar la magia de Cortal, Thirion se corrompe por su propio miedo, su rigidez, se retira a la fortaleza oscura de Halbirner y empieza a invocar criaturas de sombra y disonancia pura. Busca imponer un silencio forzado en el mundo, convertirse en el único eco, en la negación total. Una locura. ¿Y Cortal siente esa distorsión y acude? ¿El enfrentamiento final? La que llaman la batalla de la melodía silente, y es una batalla de esencias, no de explosiones y fuegos artificiales. Thirion lanza olas de caos entrópico, buscando negar la existencia misma de Cortal. Cortal responde con calma, con pura intención. Su túnica, que ahora está adaptada, absorbe parte de la disonancia. El cristal mudo en su pecho canaliza su voluntad. Su magia es quietud activa, silencio que extingue el ruido caótico. Thirion intenta un ataque final, robarle el aliento, silenciarlo literalmente. Y Cortal responde con una resonancia de vida pura. Finalmente pronuncia una única palabra en el lenguaje primordial de la magia intencional. Un compás de pura voluntad que resuena directamente en el ser corrompido de Thirion. Y lo destruye, acaba con él. No exactamente. Es una nota vibracional que deshace la disonancia interna de Thirion, revierte su transformación oscura. Su cuerpo se encoge, su mente se quiebra, pero no muere. Queda silenciado, una cáscara vacía. Una advertencia viviente contra la rigidez y el miedo. Cortal ha restaurado una forma de armonía, pero no mediante destrucción, sino mediante reordenación silenciosa. ¿Y después de todo esto? Desde el abismo, la esclavitud, los templos silenciosos, la reconciliación con su tribu, la confrontación con el orden mágico y su corrupción, ¿Cortal simplemente desaparece de los registros? Aquí es donde vemos la culminación de su transformación. Ha trascendido incluso la magia intencional como una herramienta activa. El cristal mudo simboliza que su poder ya no es algo que usa, sino algo que es. Es la esencia misma de la voluntad silenciosa, una fuerza capaz de restaurar el equilibrio sin necesidad de manifestación externa. Surgen leyendas, claro. ¿Qué si se convirtió en viento? ¿Qué si es el pulso del universo? Lo típico. Más profunda. Parece que se retiró a una montaña remota sin nombre. Construyó una choza sencilla, talló una flauta simple, no para tocar melodías complejas, sino para acompañar su escucha.
Se dedicó a escuchar el silencio, la tierra, los ecos de su propio viaje, su melodía interna. Hay una frase atribuida a él, encontrada por un viajero solitario que supuestamente lo encontró. La magia más difícil de dominar es saber cuándo no usarla. Eso lo resume todo, ¿no? Absolutamente. Encapsula toda su evolución. El dominio final no reside en la capacidad de desatar poder, sino en la sabiduría profunda de la contención, del silencio elegido. Es el poder que se manifiesta en la inacción consciente. Y así perdura su leyenda. Dicen que a veces, en las cumbres más altas o cuando la realidad tiembla por algún acto de poder arrogante, se puede sentir un levísimo retumbar lejano. Algunos lo interpretan como el latido del corazón de Cortal, la melodía silente que aún mantiene un equilibrio sutil en el mundo. Lo que nos deja con una reflexión final, quizá para quien nos escucha. ¿Qué significa realmente el poder? Podría ser que la mayor fuerza no resida siempre en la capacidad de actuar, de imponer la voluntad a través de la fuerza o el ruido, sino en la profunda sabiduría de la contención, en el poder encontrado en el silencio elegido y la armonía interna. Una pregunta que, como un eco, sigue resonando.